tenés una vida tan brillante, lograste prestigio, lograste talento, entregaste toda tu vocación y fuiste muy bien recompensado. ¿Qué significarías para vos? ¿Cuáles son los días perfectos? Los días perfectos para mí son muchas veces, muchos días perfectos he tenido. Yo tengo un campito acá a 100 kilómetros, acá a 100 kilómetros de capital, y es un campo, o sea, ¿no? Campo, y el lugar donde más, te diría que es el lugar donde más feliz he sido y soy. O sea, pero no porque tenga nada en particular, ¿no? Digo, simplemente llegar ahí y me gusta despertarme ahí, tener la posibilidad de ver el sol saliendo y tener la posibilidad de pronto estar sentado 3 horas mirando cómo el sol baja del otro lado, y en el medio cocinar, y en el medio tomar mate, y en el medio estar con amigos, y en el medio estar con mi novia, y en el medio estar con mi hija, y bueno, con mi vieja, no sé, digo, como son esas cosas tan hermosas. Y si en enero, fíjate, tengo la posibilidad, lunes, martes, estar allá, después el miércoles me despierto allá y termino el miércoles en el Cervantes, ya eso es soñado. Hola. Es una carta a su mujer, y antes tiene otro tipo de carta, y me parecía que una cosa es la literatura, llevar materiales de la literatura al cine o al teatro, o del cine al teatro, digamos, son traducciones que uno tiene que hacer, que tiene que ver con el medio con el que va a trabajar. La lectura, por más emotiva, para mí me resultó un libro muy emotivo, muy empático. Yo iba leyendo y decía, este hombre es una bestia, es realmente una persona que habla con una simpleza, con una profundidad, simple y demoledor, como dicen, hablando El óxido nunca duerme. Entonces me parecía, digo, esto a la gente lo va a emocionar, a mí me emociona, a la gente lo va a emocionar. Ahora, saqué una parte porque me parecía que iba en desmedro de la capacidad de ser creído, del lugar donde la gente iba a ser llevada así de la nariz. Por lo menos es lo que yo siento, digo. Alguien lo puede ver y decir, no pasa eso, pero a mí pocas veces me pasa con un material. Esto lo vi muchas veces, y a mí, después de dirigirlo, después de estar 2 meses con el actor, a horas, estrena bien todo el barullo del estreno. Después, no digo que me aburre, pero digo, no, me pongo a pensar en otra cosa. Y en esta obra me pasa, creo que por primera vez en la vida, a mí, por mi característica, mi sensibilidad, que siento que la voy viendo como si no la conociera. Y la conozco, porque si se equivoca yo, pero como que voy detrás. Voy como llevado así de la nariz, como me dejo llevar. Es muy empática. Creo que nadie puede salir de ahí, puede decir no me gusta, no me interesa, pero no puede decir no habla de mí, no me pasó esto o no me va a pasar. Es muy humana y simple, digo, es la fórmula de, no hay fórmulas para el éxito, pero hay fórmulas para que el material llegue a la platea. Después, si le gusta este tipo de teatro, gente que no le gustan los monólogos. Pero por otro lado, yo lo dirigí hace 2012, 2013. Bueno, hace 13 años, y después le pasé otra cosa en el medio, que si me permito estar de juventud, vamos a decirlo. Acá, por suerte. Vamos a decir todo lo que no se hizo. No, porque yo trabajé muy bien con él. Hace 12 años yo estrené, me fui a dirigir España, volví a los 2 meses de estrenado y sentí que él había crecido, algo muy difícil de lograr. Había crecido, porque obviamente en el momento que estrena, el actor empieza a crear y conocer lugares que en los ensayos no aparecieron, es lógico. Como uno crece y va descubriendo el mundo.
meses existe otra cosa y la dirección para mí me pone eso muy feliz, porque obviamente un director tiene que largar el espectáculo, sabe que yo siento que el teatro es del actor, no es del actor, no hay nada que hacerle. Entonces yo tenía muy buen recuerdo, siempre quise volver. Y aquí lo encuentro, yo se lo dije el otro día, digo, es muy maduro profesionalmente. Es muy fácil, vuelvo a decir, para mí, trabajar con él, digo, le marco cosas, le entiende, se equivoca, le digo, mira, me parece que no, nunca me dijo nada, me confía, y al otro día está resuelto eso, y nunca se vuelve a repetir aquello que hemos. Pasa así, digo, no sé si. Es muy obediente y muy creativo a la vez, muy libre, es obediente pero es libre. Hay algo que genera, yo lo veo como trabaja y lo veo como crea, como moldea ese personaje, ya con zonas que en los ensayos no habían aparecido, ¿no? Pero se pasa lo que tiene que pasar. Es muy profesionalmente ha crecido mucho y ese profesionalismo, esa profundidad se transmite a la platea. A mí también me lo transmite. Respecto a una apuesta teatral, y realmente quería preguntar si esta es el tipo de obras que te llegan en un momento determinado de tu vida que quizás 10 años atrás ni se le hubiera ocurrido hacerlo, o si vos mismo estarías dispuesto a llevarlo adelante. Tal cual, y eso también contesta la pregunta del compañero, ¿no? En el sentido de que yo creo que son proyectos que, primero, yo no sé si hubiese podido hacer esto 10 años atrás, hay muchas cosas que yo no hubiese podido hacer 10 años atrás, y bueno, hay algo que te va dando también la propia vida, los golpes de la vida también, las posibilidades de ir ampliando, qué sé yo, umbrales, ¿no? De ir pasando umbrales que quizás antes no te atrevías a pasar, puertas que antes no te atrevías a abrir, y eso se va tomando cuerpo, ¿no? En uno va tomando como tierra en el propio cuerpo, en la propia experiencia, en la propia confianza, y yo creo que, bueno, justamente, y el haber hecho 10 años en el territorio en ese sentido también me fue dando, y agradezco por eso también mucho esa experiencia, que si no hubiese tenido esa experiencia no sé si hubiese podido hacer esto, en el sentido de realmente la única tierra que uno tiene cuando hace un monólogo es el propio cuerpo, es el cuerpo, el alojo, ¿no? Donde uno se aloja, donde uno bueno, es el único refugio que uno tiene, ¿no? Arriba del escenario es uno mismo, y el cuerpo y la voz y los impulsos y lo imprevisto, y el público, ¿no? Porque es una danza también con el público, porque fíjate que hemos hecho, como decíamos, 27 funciones, ninguna fue igual a la otra, o sea, y a mí me gusta porque Dani siempre dice que se las vio casi todas y que le sigue gustando, o sea, como que no le aburre, las sigue viendo enteras, y eso es porque también me parece que es un material, y además por cómo a mí me gusta trabajar, mucho con el presente de mi oficio, con el presente de mi actor, con el presente de mi persona y con el público. Fíjate que en España nos pasó, y que esto no nos pasó todavía acá, pero sonaba el teléfono a cada rato. O sea, hay dos características que hay en España. Una, a mí apenas llegué, me dijeron, prepárate porque el público tose mucho. No es que se esté aburriendo, sino que tosen. Entonces, las tosidas era un telón de fondo. O sea, era una especie de música incidental, y yo iba para adelante. De pronto era toda la obra, ¿no? Y sin embargo después el público reaccionaba hermoso. O
sea, quiere decir, no es que no les estás gustando, ¿no? Y después los teléfonos, hasta el punto que yo, en entrenamiento, ya nos pasó 2 o 3 veces y yo ya empecé a agregarlo, ¿no? Diciéndole, Paula, atendé el teléfono, atendé, no tengo ningún apuro, tranquilo, además volví a sonar. Te dije que atiendas. O sea, eso pasa. Entonces, bueno, acá entiendo que se va a avisar muchas veces que la gente apague el teléfono. Lo que sí no nos pasaba ya, y sí pasa acá, porque hicimos ya 3 funciones, 2 en Córdoba y 1 en Rosario, y sí la gente filma mucho las partes de que eso también tendría que estar prohibido, pero bueno, allá no nos pasó nunca, la gente no filmaba, o sea, en ese sentido la gente respetaba. Pero acá ya tenemos un montón de material de Rosario y Córdoba.